con ustedes. Ahí está ya. Sí, buenos días, gloria a Dios. Qué lindo es poder estar esta mañana y poder compartir las buenas nuevas que Dios tiene para ti. Qué lindo es poder saludarte y que tú nos permitas llegar hasta tu hogar con esta enseñanza. Dios no se ha detenido, la iglesia no se ha cerrado. Tú y yo somos la iglesia del Señor. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por eso en esta mañana, cuando estábamos cantando la última alabanza, cuando cuando los jóvenes decían, toda la honra, toda la gloria sean para Él. Qué lindo es que tú y yo podamos reconocer quién es digno de ser alabado, quién es digno de ser amado. Y en esta mañana estoy muy contenta de poder estar aquí contigo y compartir algo de lo que Dios me ha estado permitiendo llegar hasta mi corazón para podértelo compartir esta mañana. Y esta mañana sabes que yo te voy a compartir unos versículos muy conocidos por todos nosotros los que hemos conocido de Dios y su palabra. Porque yo creo que no hay ningún cristiano que no se sepa este versículo. Pero hace días Dios lo puso en mi corazón y me empezó a mostrar cosas, a desmenuzar este versículo que se va a encontrar en Romanos 8:28. Vamos a ir ahí esta mañana. En Romanos 8:28. Amor, ¿me pasas mis lentes? Están en mi bolsa. Bueno, si alcanzo a leer un poquito, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, con los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo es muy, muy amado por todos, lo usan mucho, lo utilizan, gracias amor. Lo utilizan continuamente para cuando quieren darle una palabra a alguien que ha perdido algo, que ha tenido una prueba, que está pasando por situaciones difíciles. Pero muchas veces usamos inadecuadamente este versículo y no vemos el texto y el contexto que tiene este versículo. Ahora que Dios me estaba hablando, este versículo empieza y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué significa saber? Que sabemos. Significa que conocemos, que tenemos la seguridad de algo, que lo hemos vivido, que podemos dar fe de aquello, que sabemos. Y entonces, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es cierto. Pero ¿sabes una cosa? Algo que Dios me mostraba era que tú amas a Dios. Pueden sentarse los que están aquí, presentes. Tú amas a Dios porque Él te amó primero a ti, porque te dio identidad, porque te dio una seguridad en Él, pero sobre todo porque te salvó, te rescató, te perdonó, te justificó delante de Dios a través de su Hijo Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Gracias porque esta mañana tú y yo tenemos la seguridad de que al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos justificados delante de Dios. Entonces tú y yo sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, y es cierto. Pero, ¿de quién son todas las cosas? En Romanos 11:36 nos dice que todas las cosas son de Él y para Él. Si nosotros entendemos esta enseñanza esta mañana, vamos a entender que todas las cosas son de Él y son para Él. Pero todas esas cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Como te decía hace un rato, tú amas a Dios porque Él te amó primero. Todas las cosas son de Él y para Él. Tú y yo solo somos administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos, de lo que Él nos ha confiado. Y cuando Dios dice todas las cosas, son aquellas, aún las que no entendemos, aún las situaciones difíciles que tenemos que vivir, aún tus errores y tus malas decisiones son usadas por Dios para formar tu carácter y para llevarte de victoria en victoria. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué significa ayudar? Ayudar significa
que son elementos cooperando juntos. Dios está juntamente contigo, diseñándote, transformándote para que llegues a ser a la imagen de Dios. Y vemos, dice aquí, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es uno de los propósitos de Dios, que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Dice, para que Él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito de Dios, los que dicen que andan conforme a su propósito, es que tú y yo cada día nos parezcamos más y más a Jesucristo, más y más al diseño que Él tiene para ti y para mí. Este texto tiene mucha sabiduría, tiene muchas cosas de las cuales podemos aprender. ¿Sabes que hay muchas prédicas solamente sobre Romanos 8:28? Hay muchas prédicas y te van a hablar de muchas cosas. Pero a mí me llamó la atención que antes de empezar este versículo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y yo lo creo. Dios hará una obra perfecta de tu vida si estás conforme a su propósito. Su propósito es que cada día tú y yo seamos más a la imagen de Dios. Hechos conforme. ¿Qué quiere decir hechos conforme? Según la forma de o acorde con el propósito de. ¡Wow! Esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando y yo sé porque es un versículo que he utilizado en muchas ocasiones para mi vida, para la vida de otros. Pero cuando yo me di cuenta que todas las cosas, todos los elementos están cooperando juntos para que tú y yo lleguemos al propósito para el que hemos sido llamados, entendí que todas las cosas obran para bien cuando yo me encuentro dentro del diseño, dentro del propósito de Dios. Este versículo no es para todos. Es para aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador y que aman a Dios por sobre todas las cosas. Y a veces podemos utilizar a la ligera este versículo, pero la verdad que es tan profundo y tan hermoso y es una promesa para ti y para mí en esta mañana. Dios tiene un diseño con propósito para ti y el deseo es que ese diseño y ese propósito sea terminado en tu vida. Pero Él quiere que yo me comporte como un hijo de Dios, que sea transformado cada día más a su imagen, que yo alabe como hijo de Dios, que yo dé ejemplo como ese hijo que ha sido rescatado, perdonado y justificado delante de Dios. Este propósito lo podemos ver cumplido durante el tiempo de nuestra vida. A veces somos una obra en proceso, pero yo quiero decirte que lo que Dios empieza, lo termina. Y hay cosas de las que tú y yo podemos estar muy seguros y que podemos decir, sabemos con toda seguridad, como empieza este versículo de Romanos 8:28. Tú y yo sabemos que yo soy un hijo de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Tú sabes, tu seguridad y tu identidad está en Cristo Jesús. Y eso podemos decirlo con toda seguridad. Soy un hijo de Dios. Soy un heredero del reino de los cielos. Yo soy el Hijo de Dios. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Dios me ama y de eso tengo toda la seguridad. Dios tiene un plan perfecto para mí y para ti y eso tú lo debes decir. Sabemos que Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Sabemos que tiene un propósito y que ha sido perdonado y justificado a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces retomamos este versículo y dice, todo esto es para los que aman a Dios, para todos aquellos que podemos decir con seguridad dónde está nuestra identidad. Y esa identidad nos la da Jesucristo. Esa identidad dice que nadie va al Padre si no es por Él. Así es que tú y yo un día tomamos una decisión y tenemos que pensar que esa decisión obró un cambio, nos trasladó de un reino a otro, del reino de la muerte al reino de la vida. Por eso esta mañana
Tal vez tú y yo digamos, pero es que no lo he alcanzado en su totalidad. Pero somos obra de un proceso que Dios diseñó con un propósito para ti y para mí. Y quiero decirte una buena noticia esta mañana, que lo que Dios empieza, lo termina. Él tiene un plan. Él tiene un plan, y si queremos que todas las cosas ayuden a bien, tenemos que ser hijos de Dios. El número 1, entregar nuestras vidas en absoluta rendición delante de Dios. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. No podemos decirle a alguien que todas las cosas le van a ayudar a bien si él no conoce de Dios. Por eso es muy importante que tú y yo, antes de compartir un versículo, sepamos nuestra identidad y la identidad de la persona con la que estamos hablando. Porque Dios tiene gracia y misericordia para todos, pero hace diferencia con sus hijos. Por eso, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabes, a veces estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos en situaciones que no entendemos, que a veces incluso como cristianos cuestionamos. Pero yo quiero decirte que este es un tiempo donde tú y yo vamos a salir de esta situación. Vamos a ser aquellos sobrevivientes de esta pandemia, de esta situación difícil y de toda circunstancia que pudiera suceder en nuestras vidas. Siempre hay una salida y es la resistencia. Tú y yo tenemos que resistir en la fe, creyéndole al que dijo que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, para aquellos que están dentro de su propósito. Asegúrate esta mañana que tú y yo estemos dentro del propósito de Dios, porque fuimos escogidos, fuimos predestinados, y cuando tú aceptaste a Jesucristo en tu vida como tu Salvador y su sangre te justificó, en ese momento tú eres un ciudadano del reino, eres un hijo de Dios. Para los que tienen fe, siempre habrá una salida. En vez de permanecer en temor, y el pastor Guillermo nos hablaba del temor la semana pasada, nosotros debemos permanecer en la fe, mirando hacia nuestra meta. Lo que Él dijo que un día haría, lo hará, porque Él es un Dios que cumple promesas. Y tú y yo debemos estar esperanzados en esa promesa. Hay un versículo hermoso en este mismo Romanos 8, pero en el versículo 31 que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mañana tú le puedes decir a quien tengas ahí en tu casa a un lado: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero creyéndolo, tomando la identidad de que tú sabes que Dios está contigo y tus pensamientos van a cambiar y tu temor va a huir de la presencia. Tú puedes hablarle a tu alma y decirle: alma mía, alaba a Dios. Alma mía, confía en el Señor. Alma mía, crece en tu fe. Porque el alma escucha lo que nosotros le decimos y manda la orden a nuestro cerebro y empezamos a actuar conforme lo que creemos y no lo que vemos. Esa fue una definición que hace tiempo Dios me dio y me dijo: no confieses con tu boca lo que has visto, sino lo que has creído y lo que esperas. Yo te la paso en esta mañana y te digo: solo cree, permanece en la fe. Permanece en la fe del Hijo de Dios, que te da la esperanza y que te hace, como dice el título de este Romanos 8:28, más que vencedor. Somos más que vencedores. Después por ahí en el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nos habla tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Yo aquí añadiría pandemias. Nada nos separará del amor en Cristo Jesús. Luego en el 37 dice: antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual, estoy segura, eso sí puedes estar segura, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios en Cristo Jesús. Yo te quiero decir esta mañana que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús cuando tú te atreves a tomar la identidad del Hijo de Dios. Cuando tú sabes que eres heredero de un reino. Cuando tú sabes que tu Dios, que es dueño de todas las cosas, te dará todo lo que tú necesites. Tú no debes de temer. Tú debes de promover fe, no temor. Sé que lo que estamos viviendo y lo que nuestros ojos están viendo nos pueden llevar a confesar otras cosas. Conozco mucha gente que se mete en una cueva, que las cuevas no son para los hijos de Dios. Las cuevas son oscuras, las cuevas son malolientes, las cuevas son oscuridad. Pero hoy te quiero decir que de todas esas cuevas Dios nos saca con su mano poderosa si tú le crees a Él. Si tú te declaras más que vencedor en Cristo Jesús. Esta mañana quiero decirte que tenemos dos veces. Todos los que hemos conocido a Cristo podemos ser victoriosos o podemos ser víctimas de la corriente del mundo, víctimas de lo que tus ojos ven, víctimas de lo que la gente dice, de lo que se promueve, de lo que estamos viendo diariamente, de lo que estamos escuchando. Pero tú y yo sabemos que somos templo del Espíritu de Dios. Y tú y yo tenemos que cuidar aquello que contamine el Espíritu de Dios. Y si queremos estar dentro de este texto y contexto de Romanos 8:28, tú y yo tenemos que mirar siempre hacia adelante, con nuestra mirada puesta en Dios, con nuestra fe activa en el Señor, creyéndole todas sus promesas escritas en esta palabra. Qué hermoso que en esta mañana tú y yo podamos compartirle a los que convivimos, con los que estamos. Yo soy más que vencedor. No importa la situación que estoy pasando. No importa si he tenido pérdidas. No importa si he tenido ganancias, porque todo es de Él y para Él. Si nosotros entendemos esta gran verdad, sabremos por qué Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Dios y los que conforme a su propósito son llamados. Hay otra verdad muy hermosa en el 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Tuviste la bendición de ser de la familia de Dios. Tuviste la bendición de ser llamado hermano entre muchos, dice, pero el primogénito, Jesucristo. Y a los que predestinó, dice, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios ha deseado en su propósito glorificar nuestras vidas para Él, alégrate en esta mañana y compártele a la gente que no podemos vivir en temor, en derrota o sintiendo que la situación nos rebasa. Cuando tú sientes que la situación te rebasa, acuérdate de la promesa que Dios nos hizo, que nunca nos mandaría una prueba más allá de la que pudiéramos soportar. Sí, está habiendo dolor, está habiendo sufrimiento, y Dios lo ha permitido con el propósito de que la gente voltee sus ojos a Él, de que su pueblo se humille y reconozca en esta hora que si podemos ser más que vencedores, solamente es volteando nuestra mirada a Él. Yo le doy gracias a Dios en este día, porque todos los días hay revelación a nuestra vida. Si escudriñamos la palabra, si buscamos, hay secretos que tú y yo, al conocerlos, cambiará nuestra identidad, cambiará nuestros pensamientos, cambiará nuestra situación. Aún dentro del lamento o de la prueba o de la dificultad, tú y yo nos podemos ceñir de alegría, tú y yo nos podemos ceñir de gozo delante de Dios y decir, yo me puedo gozar porque sé a dónde voy. A mí nada me puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la tribulación, ni una pandemia, ni una situación en mi familia. Aún si tengo pérdidas, nada me separa del amor de Dios. Has de decir, pastora, es que es difícil en lo que estoy viviendo pensar de esa manera. Pero yo te quiero decir que estas promesas, si tú tienes a Jesucristo, son para ti. Son para ti que Dios te ha dado una identidad en Él. Son para ti que no eres cualquier cosa. Hace días Dios me recordaba mientras yo oraba
que yo soy una hija de Dios, que vivo en el reino, que no soy extranjera ni advenediza, sino conciudadana de los cielos. Y wow, eso llenó mi corazón de esperanza, porque el Espíritu Santo me lo recordó, porque estábamos pasando por una situación de tribulación, de prueba. Pero sin embargo, cuando Dios me dice que yo soy conciudadana del reino, que no soy advenediza ni extranjera, que tengo mis derechos, que soy heredera de ese reino, recuerdo que tengo un papá que es mi proveedor, que tengo un papá que me tomará de las manos cada vez que yo sienta que desmayo, cada vez que yo sienta que no entiendo, o cada vez que yo sienta que no puedo. Pero si tú te tomas de su mano, juntamente con la prueba, te dará la salida. Con esto termino. Hace un tiempo, Dios nos movió a Tijuana, Baja California, a vivir en un lugar donde no conocíamos a nadie, en donde no conocíamos gente. Y me acuerdo que por aquel entonces yo tenía la oración por todos mis hermanos, y yo oraba individualmente por cada uno de ellos y por sus situaciones. Lo sentía lejos, pero lo sentía muy cerca de mi corazón. A veces sentimos que Dios está lejos porque no hemos tenido intimidad con Él, porque no hemos acercado a la cámara secreta en su presencia. Pero cuando tú estás en intimidad con Dios y en la cámara secreta, no importa la distancia. Como en aquel entonces, a mí llegó un momento en que no me importó qué tan lejos estaba mi papá, mi mamá y mis hermanos, porque Dios estaba conmigo. Y yo sabía que Dios tenía cuidado de ellos, y Dios sabía que Dios tenía cuidado de mí. Yo me sentaba a la orilla de una escalera donde yo volteaba hacia un lado y veía el mar. Y se me hacía tan lejos, tan infinito el mar, porque yo vivía muy cerca de un mar abierto ahí en playas de Tijuana. Y entonces yo decía, ay, hasta allá, hasta el otro lado del mar está mi familia. Y claro, esos pensamientos me llevaban a llorar y a sufrir. Pero Dios me dijo, eres más que vencedora. Y empecé a sentir que la distancia se acortaba con el amor de Jesucristo en mi vida. Y por aquel entonces aprendí un cantito que cantaban unos hermanos que ahorita no recuerdo sus nombres, pero dice algo así: Señor, a veces parece que no puedo comprender las cosas y las pruebas mil que a diario llegan a mí. Cuando parece que ya estoy casi a punto de caer, refuerzos vienen pronto a mí y así puedo yo vencer, más que vencedor, por aquel que me amó, aunque el mundo esté en contra de mí, más que vencedor, en las pruebas mil, Cristo es mi refugio y mi sostén. Yo nunca volví a escuchar ese coro, pero ese coro yo lo cantaba todos los días, porque Cristo era mi refugio y mi sostén. Porque yo comprendía que esa verdad en ese corito podía ser parte de la vida de todos aquellos a los que yo amo. Y ahí ese coro decía que éramos más que vencedores en Cristo Jesús. Y se hacía realidad Romanos 8:28, y todas las cosas ayudan a bien de los que aman a Dios. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Déjame compartirte de esta cancioncita que te canté un pedacito, no la canté toda. El Salmo 91:2. Vamos a buscar ese salmo. Y con esto dejamos el tiempo. Salmo 91:2. Desde el 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Con este pensamiento, te dejo esta mañana. Castillo mío, mi refugio, mi Dios,
¿en quién confiaré? Si tu confianza está puesta en Cristo, no dudes que Él resolverá toda tu necesidad. Y esta mañana, abrázate a Él y dile: perdóname si he estado metido en temores, si he estado metido en desesperanza, si me he dejado llevar por la corriente del mundo, si ha sido más fuerte lo que veo que lo que creo. Oh, castillo mío, refugio mío, mi Dios, en ti confío. Mi vida está confiada en ti para no ser víctima y no ceder mi territorio al enemigo, sino ser victoriosa y más que vencedora en Cristo Jesús. Dios te bendiga y pases un lindo día al lado